El significado de la película autor Orfeu sobre la lectura 4 minutes publicado 03.10. 2019 actualizado 12.02. 2020 Los fans de las películas psicológicas con un interesante desenlace esperant con impaciencia el estreno de la película Joker. En la amplia distribución rusa. Esta obra provoca un espectro muy diferente de sentimientos en el público. Alguno está encantado con ella, mientras que otro permanecen completamente decepcionado. Pero una cosa es segura, la película no dejará indiferente a nadie. ¿Cuál es el significado de la película El Joker? ¿De qué trata? Sobre que trata la película El Joker, 2019. Gotham. Anno 80. La vida de Arthur Fleck est difficile de la mar feliz y alegre. El héros está constantemente en depresión, a menudo piensa en el suicidio. Trabaja como payaso. Sin embargo, su ámbito de actividad es muy diverso. Arthur Fleck anuncia rebaja y promociona en pequeños comercios, actúa en hospitales infantiles. Debido a trastorno nervioso, el héros se ve obligado a visitar a un psicoterapeuta. Arthur tiene un sueño acariciado, sueña con convertirse en un famoso cómico. El payaso imagina a menudo cómo se convertirá en invitado del programa nocturno de televisión Murray Franklin. Sin embargo, en la vida real, el día a día d'un héros solitario solo alegra a su madre, gravement enferma. Los padres de todas las fuerzas convencen a su hijo de que su padre es un multimillonario y filántropo Thomas Wayne, que en este momento está tratando de tomar el puesto de alcalde de la ciudad. La ciudad es un caos total. No se prevé nada brillante y alegre. Arthur comienza a visitar cada vez con más frecuencia los sombríos y pesados pensamientos. Al héros no le quedan fuerza para combatirlo. Los acontecimientos extraños se amontonan uno sobre otro y Arthur simplemente pierde el contacto con la realidad. Se volvió loco. Pero junto con ello el héros llega a cierta conclusión filosófica y obtiene la única oportunidad de hacerla llegar a la gente. El significado de la película Joker, 2019, la película Joker es incómoda de ver. Risa febrilmente morbosa. Trastorno nervioso no disimulado. Arthur Fleck debido a extraño hábito no puede encontrar amigo o incluso compañero. Soldad forzada. El héros es un hijo cariñoso. Cuida de su madre sin rechistar. A pesar de los problemas y dificultades que recaen sobre él, Arthur intenta establecer contacto con su colega. Otra afición del personaje es el bel. Sin embargo, los bruscos movimientos caóticos de las manos indican que el héros está lejos de la realidad. En este punto, existe en su mundo, donde no hay lugar para la violencia. El personaje fuma mucho. Así se olvida de sí mismo y no ve la suicidad y la hipocresía que le rodean. Arthur Fleck pensó muchas veces en su suicidio. Analizó cada paso, cada acción. En ese momento, el espectador ve en su rostro una sonrisa juguetona y despreocupada. Al fin y al cabo, el héros cree que es la única salida posible para él. ¿Qué ha visto en su vida? La impunidad, el caos, el crimen han consumido toda la ciudad. La gente se parece más a criatura malvada, a las que los sentimientos y las debilidades humanas son ajenos. Salvez qui impuda. ¿Cuáles son su valor y prioridad? Todo piensan solo en satisfacer su propio deseo y necesidad. Para luchar contra las circunstancias, el héros no tiene ni fuerza ni gana. Es como si estuviera a la deriva. Arthur Fleck no intenta ser mejor que los demás, no busca demostrar su punto de vista, considerándolo el único verdadero. Pero descubrió verdad por sí mismo, que quiso compartir con los demás. Sin embargo, la película no es solo violencia psicológica brutal. Para aligerar el ambiente y dar al público un pequeño respiro, el humor acudió en ayuda del director. Al fin y al cabo, a lo largo de la película es imposible observar únicamente la grave lucha psicológica que se libra en el interior de una persona, la totale indiferencia de los demás, la devaluación de la vida humana.
El director se burla sin piedad de las debilidad de los personajes y de la sociedad en su conjunto. El hombre se convierte en un don nadie. E una más agri. E como todo el mundo. Nas, vive, mur. Una existencia sin valor. Una senta transportadora. Camina sin rumbo hacia el trabajo, no quiero ir ni escuchar a los que necesitan ayuda. Indiferencia y aversión hacia los necesitados. El significado del final de la película Joker, 2019, los nervios del público están al límite. El final de la película. El ánimo de todo está al borde de la histeria. ¿Qué ha pasado? Arthur Fleck en toda su vida no ha conocido nada feliz, brillante y alegre. Una existencia miserable. Intentó el héros cambiar la situación? Lo hizo. Con éxito? Difícilmente. Una sociedad podrida. Un sistema que rompa todo de adentro hacia afuera. El héros se destacó de las masas grises. No encajaba en el patrón, se salió del sistema, que Lugo fracasó. De repente, se escucha la opinión d'un enfermo mental. El héros se encuentra en un estado de desconcierto. Este sentimiento le es ajeno. El significado del final es que la sociedad se cierra a los problemas de los demás, pero cuando por fin está dispuesta a escuchar. Y oír, ya es demasiado tarde. El payaso se ha vuelto solidario. A él lo largo de los años, alguien ha accedido a echarle una mano. Arthur no está familiarizado con esto, las emociones le abruman por completo. La violencia engendra violencia. La personalidad del héros est extremadamente ambigua. Depuis de ver la película, seguro que al espectador le queda un regusto extraño y desagradable. Admin.